Compañeros, el abrazo para todas y para todos. Gracias una vez más por asistir a esta inmensa convocatoria sobre la avenida 18 de Julio. El aplauso es para todos ustedes, Gracias, en definitiva, por este abrazo de todas y todos frente a una situación, sin lugar a dudas, que preocupa, alarma, inquieta a todo el país y que genera justamente esta clase de movimientos, no solamente de la clase trabajadora organizada, sino además de todo un país en pleno, de todo un país unido. Una crisis realmente preocupante en sí misma, pero además no menos importante, que genera otras inquietudes, otras preocupaciones, otros reclamos, como la declaración de emergencia sanitaria en Montevideo, pero también en Canelones. Antes de continuar con la parte oratoria, compartir con todas y con todos ustedes un saludo de amigos de la tierra, América Latina y el Caribe, que reunidos en la Asamblea General Anual en la ciudad de Brasilia, saluda al valeroso pueblo uruguayo en el marco de la movilización por la defensa del agua y en contra de cualquier proceso de privatización, mercantilización y financiarización del bien común. El pueblo uruguayo abrió el camino en la región y en el mundo para enfrentar los procesos contemporáneos de privatización a través de la decisión popular expresada en el plebiscito para constitucionalizar el derecho fundamental al agua. En este momento, en estos tiempos de dificultad, les acompañamos y nos solidarizamos desde toda América Latina y el Caribe con su justa lucha. En solidaridad, amigos de la tierra, América Latina y el Caribe. Para comenzar con la parte oratoria y con todo gusto, quiero cederle la palabra al compañero Martín Prieto. Bueno, primero que nada, agradecer la enorme movilización. Corresponde también un saludo a un compañero de trabajo y de muchos años del sindicato, el compañero que hoy ya no está físicamente entre nosotros, el viejo Robert Arias, el flaco. Bueno, corresponde abrir esta oratoria como trabajadores organizados en un sindicato, con postura política clara en defensa del agua y saneamiento como servicio público, como derecho humano fundamental para la vida. También ni que hablar del trabajo de nuestras y nuestros compañeros, que son los que ponen el cuerpo todos los días, son los que ponen la cara con vecinas y vecinos que sufren directa e indirectamente las consecuencias de años de recorte y privatizaciones. Ponen la cara no en la prensa ni cada 5 años, sino todos los días. Son los mismos compas que tienen que explicar cómo pueden en la calle, en una oficina atendiendo a un usuario o por teléfono, por qué se pierde la mitad del agua en un organismo que su principal cometido es cuidarla y potabilizarla. Tienen que explicar que hay reclamos atrasados, porque no entran trabajadores de 2018, cuando se arrasó irresponsablemente con cargo vacante, contratando una consultora privada que nos costó millones, mientras se tenía acordado con el sindicato en un convenio la instalación de una comisión donde estudiar la necesidad de cargo y las dotaciones de personal necesarias para llevar a cabo las tareas. Compa que tienen que explicar que directorio tras directorio han violado la ley de negociación colectiva, haciendo oídos sordos a los reclamos de la y los trabajadores. No alcanza con inversión en grande infraestructura si después no tienen trabajadores con quien operarla. Esos mismos compas que ven cómo hay dinero público o de otros rubros, que no tienen la etiqueta de público, pero que de igual manera se terminan transfiriendo los costos a la población. Que ven cómo para los gerentes se suben las compensaciones por estar a la orden y para los que pasan horas mojados y expuestos a riesgo, para ellos nunca hay fondo. Esos compas que son de la misma clase trabajadora que sufren las consecuencias de trabajar precarizado, sin condiciones de seguridad y salud laborales, achicando la diaria del hogar por las rebajas salariales, que sostienen multitarea por falta de personal, multitarea impaga o que por razones de servicio que le dicen que tienen que hacerla. ¿Cuándo las razones de servicio van a aplicar para cargo de confianza, gerente y jefatura que se prestan para hacerle el juego al recorte de turno? ¿Cuándo se le va a aplicar
razones de servicio a esos empleados del MES que persiguen laboral y sindicalmente a nuestros compas, pero son sumisos ante el poder. Esa y esos compañeros que nos referíamos al comienzo, que sostienen todos los días el servicio como pueden, no viven en barrios privados, ni son grandes agroexportadores, ni se benefician de la miseria ajena. Hablando de eso, no olvidar que los mismos que se van a quejar en la OIT de las libertades sindicales y presentan su propio programa de gobierno en las elecciones nacionales, sin importar los partidos, estos sectores empresariales nacionales y multinacionales que se jactaban que 2021 y 2022 eran de los mejores años de exportación, de crecimiento de las macroeconomías y desarrollo. Ese desarrollo que tanto nos hablan y que nunca llega a las economías del bolsillo del de a pie, en los barrios, del que con sequía o sin sequía en su barrio no le llega ni un caño de 12, de que se tiene que bancar la demagogia cuando prenden una radio o una tele, donde empresas de comunicación se encargan de machacar para convencernos de que esos mismos vecinos arrojados a la marginalidad están en esa situación por falta de superación y éxito individual. Mientras esos mismos sectores se jactaban de su mejor año, habían más de 800 ollas populares sosteniendo la alimentación básica de miles de gurises, de trabajadores desempleados y empleados. Un año de ajuste tremendo a la clase trabajadora, de miedo a impuestos, de individualismo fomentado, y que el otro era nuestro enemigo prácticamente, de represión, de rompimiento profundo de los entretejidos sociales de nuestra población. Son estos sectores que especulan y hoy están dejando sin trabajo a cientos de familias, que le digan a esa familia que ahora sin laburo tienen que comprar agua embotellada. Son sectores que no le importa nuestra vida, que si nos morimos trabajando quieren que sigamos como si nada ha pasado. Esos mismos sectores que se enriquecen a costa de nuestro deterioro físico y psicológico, que no brindan ni las condiciones mínimas dignas para volver sano a nuestro hogar con nuestra familia. Son capaces de pegarle a sus trabajadores cual esclavos. Son capaces de fumigarle arriba pesticidas y fertilizantes mientras laburan. De que se prendan fuego adentro de su fábrica, que se mueran arriba de sus barcos. Son esos mismos sectores, no hay que olvidarse. Esos mismos sectores que con sequía o sin sequía nos quieren convencer de trabajar 5 años más para sostener sus ganancias. Ejemplo claro de esto son las AFAP, que aparte de robarnos millones de nuestro aporte, uno de su principal sector de inversión es justamente el campo. Es este modelo de campo del agronegocio y extractivista que hoy nos está dejando sin agua y sin tierra. Por donde se lo vea es un negocio redondo para estos mercenarios. Hay que sacarlo de nuestra previsión social, que esa plata vaya para las jubilaciones más sumergidas y para las políticas solidarias con el pueblo. Que paguen más ellos y se corten los privilegios de la caja militar. Cabe un saludo a la gran marcha del agua del 22 de marzo, donde después de meses de debate e intercambio, una vez más, como cada año, se lograron plasmar en una plataforma y hacer pública las problemáticas que decenas de colectivos vienen denunciando hace más de 20 años, como es el caso de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida. Problemáticas relacionadas al uso de los bienes comunes, generando pensamiento crítico y acciones concretas. En ese mismo sentido, saludar las asambleas y grandes movilizaciones sostenidas de corrido desde principios de mayo, con una energía tremenda reclamando soluciones inmediatas y denunciando los modelos estructurales que nos llevaron a esta situación actual. A esto cabe agregar que en todas y cada una la respuesta del Estado es mandar el aparato represivo. En las últimas movilizaciones han aumentado los aprietes y empujes de la represión. Nada nuevo para la protesta estudiantil, social y sindical. Ahora nos preguntamos si con la entrega privada, como es con el proyecto Neptuno, ¿no es que también se tienen que anteponer las razones de orden social a la de orden económico? En este momento de miseria de la gente que no puede tomar agua, el sector privado lucra más que nunca con el agua embotellada.
Si en todo esto no se está cumpliendo con la Constitución y lo que nos quieren hacer creer es que la ley está para hacer cumplir las leyes, ¿por qué no van a reprimir gobernantes y empresarios? Es más fácil posicionarse contra la gente en la calle que protestar contra los mismos que los mandan a reprimir. Ahora, ojalá estemos acá para hacer llover, como se dice por ahí, y se cuestiona ¿para qué sirve la movilización? Esos mismos sectores mandatados de turno que cuestionan, judicializan y reprimen la protesta social y sindical. Saben bien que esas movilizaciones son la base fundamental para la conquista de la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto. Acá nadie nos regala nada. Una de esas conquistas que nació de la organización y la lucha del pueblo fue la reforma constitucional de 2004, que logró plasmar en el artículo 47, siendo el primer país que estableció en su constitución el agua potable y saneamiento como derecho fundamental para la vida. Esta reforma refiere a la protección del medio ambiente, a no permitir que se deprede, destruya o contamine el mismo. Esto es claramente opuesto a un sistema que sus cimientos son la explotación de los bienes comunes, convertir lo más básico para la vida y todo su entorno en mercancía. Refiere al ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. ¿Quiénes ordenan el territorio y para qué? ¿En manos de quién está el casi 50% del territorio uruguayo? ¿No nos están privando de tomar agua saludable? Cuando el agronegocio exportador y extractivista contamina y esa contaminación termina en cauce desde donde hoy se tiene la toma de agua. Más los millones de litros diarios que demanda ese modelo, millones que después faltan para sostener la vida, mientras no dan tierra ni siquiera para trabajarla ni para vivienda, mientras criminalizan a vecinas y vecinos por tomar tierra para cumplir un derecho básico que el Estado les niega. Gestión sustentable y solidaria con las futuras generaciones, cuando no saben ni qué van a hacer mañana y no son capaces de ver más allá de sus negocios. Hoy, en plena agudización de la crisis hídrica, campea el sálvese quien pueda. En sequía del año 2017-2018, no se les ocurrió mejor idea que fomentar una mal llamada ley de riego. Para riego, electricidad o cualquier tipo de especulación acaparándola, quienes tengan las condiciones mercantilizando directamente el agua bruta. Esa ley sigue vigente hoy, incluso contra un recurso de inconstitucionalidad presentado por la vía jurídica, porque hay que recordar que cuando nuestros sindicatos, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales y vecinos de a pie, nos pusimos la tarea al hombro de salir a juntar firmas para habilitar la consulta popular y que fuera la población la que decidiera más allá de nuestra postura contraria, porque privatizaba, mercantilizaba y contaminaba el bien común. A esa iniciativa en la cual se llegó porque el Estado y su gobierno de turno tampoco le pareció necesario abrir los espacios de consulta popular establecidos en la Constitución. Se nos hizo el vacío de esos sectores que nos decían que le estábamos haciendo el juego a la derecha. Y los de hoy nos dicen que por qué no nos quejamos antes, diciéndonos que es para llevarla contra el gobierno actual. Se pasan la pelota el uno al otro. Y compa, nosotros somos trabajadores y tenemos que romper con esa lógica miserable y que ese juego lo jueguen ellos. Nos enfrentan y los que sufrimos las consecuencias, nuestra clase trabajadora, en menos más medida, mientras ellos se pasan la pelota. Si no son capaces de garantizarle hoy un vaso de agua saludable a un chiquilín, ni siquiera un plato de comida, ¿de qué sustentabilidad con futuras generaciones nos están hablando? Tenemos que generar una plataforma propia, plantear entre todas y todos un modelo donde prime la vida por encima del lucro, por encima del interés social del económico. Hoy, en plena falta de agua para el consumo humano de los cauces de Santa Lucía, queda en evidencia que es todo lo contrario. Agua hay, pero está en manos de privados. Para el pueblo, agua salada, poniendo en riesgo la salud. Pero los grandes sectores de la industria, sojeros
celulosos, forestales como UPM, el arroz, la carne y el agua embotellada siguen lucrando en plena crisis hídrica. Citando el artículo 47 y la Ley Nacional de Agua 18.610, que lo reglamenta, donde refiere a la participación de los usuarios y la sociedad civil a través de los espacios institucionales que son los comités de cuenca y los consejos regionales. Hoy, que toda la población está hablando del agua, el gobierno en esta situación en ningún momento ni siquiera ha mencionado estos espacios de consulta popular. Se sigue tomando decisiones a espaldas de la población. ¿No es este un momento, por la gravedad de la situación, donde se debe llamar a estos espacios de participación, como dice la Constitución? Nos quieren convencer que deleguemos en políticos, académicos, técnicos y empresarios que saben de temas de tal importancia, dejándonos fuera de la discusión, como si no tuviéramos decisión ninguna. Que le pregunten a esos miles de personas que tienen una visión contraria a la mercantil, a ver qué tienen para decir. Que le pregunten quiénes son esos empresarios iluminados que nos vienen a salvar. Que pregunten quién es Mecorot, que hace más de 10 años que anda en la vuelta con intenciones de instalar el negocio desalinizador que sostiene a base de robo de agua y territorio al pueblo palestino. También dice que el servicio de agua y saneamiento debe ser prestado exclusiva y directamente por el Estado. Ahora, no cumpliéndose con todo lo anterior mencionado, también dice la Constitución que de ser así, se debe dejar sin efecto toda autorización, concesión o permiso. ¿No es esto lo que está pasando con el proyecto Neptuno-Arasatí? ¿No debería dejarse sin efecto? Hay que parar el Neptuno. No puede ser que el Estado entregue a privado algo tan esencial para la vida. No puede ser que dé por perdido el Santa Lucía. No puede ser que en un momento así ni nunca predomine el lucro por encima de la vida. Es por esto y muchas cosas más que toda nuestra vida está relacionado, pero que si miramos todo nuestro entorno cotidiano, está sostenido por miles de trabajadoras y trabajadores que ponemos el lomo y no nos escondemos detrás de sociedades anónimas, SRL, consorcio o cualquiera de estos conceptos que no se sabe ni quiénes están detrás, que incluso las leyes de acceso a la información pública los apaña y ni siquiera brindan información sobre cuestiones que implican a toda la población. Como muchas organizaciones sociales, colectivos, academia y cualquier vecina o vecino de a pie, nuestro sindicato humildemente tiene cosas para proponer en este momento tan difícil para los de siempre. Gracias. Fuerte el abrazo para el compañero Martín de la Federación de Funcionarios de OCE. Le damos la palabra ahora al compañero presidente de FOSE, Federico Kramerman. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras, a todos por estar acá. Hace tiempo que se viene hablando del agua, está claro que estamos en un momento crítico e histórico. La cosa empezó porque los trabajadores de la OCE, viendo lo que pasaba y lo que estaba por pasar, decidimos hacer la denuncia y poner en conocimiento de toda la población, porque las autoridades de la OCE ni el gobierno no estaban haciendo nada y parece que se la iban a jugar solo a que lloviera sin decirle a la gente que estaban a punto de mandar la agua salada. Lo hicimos nosotros porque es un tema de clase, porque solo los trabajadores tenemos a los trabajadores. A eso el gobierno después inventó una conferencia de prensa donde el anuncio fue dar tranquilidad. Lo que nosotros le queremos decir al gobierno es que la tranquilidad no se anuncia por televisión, tampoco se decreta. Para dar tranquilidad a la gente, lo primero que tienen que hacer es informar, ser transparente, decirle a la gente lo que nosotros sabemos, que la OCE todos los días mide la calidad del agua, mide todos los parámetros, como hacían en la pandemia, que nos decían los enfermos, los muertos, los hospitales, las camas que quedaban, lo pueden hacer día por día. ¿Por qué no salen por la televisión a darnos tranquilidad? Porque no pueden. Porque para dar tranquilidad salieron a anunciar una serie de pequeñas cositas que al final se les cayeron todas, ni en el avión le entró la planta que anunciaron, e inventaron una presa del lado que está el agua salada, por cierto. Así no se consigue la tranquilidad. No van a dar tranquilidad nunca, porque la peor crisis hídrica del país encontró una OCE desarmada.
a una OCE que no está en capacidad de hacer frente a una situación como la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque llevamos años de recorte de inversión, porque nadie invirtió en la infraestructura necesaria para que hubiera más agua para sostener la crisis. Y sobre todo, porque en la OCE lo que faltan son trabajadores. Desde el 2018 hasta hoy no entró más nadie a la OCE y somos 1.000 trabajadores menos en una empresa de 3.000 y poco. El impacto es brutal. Mis compañeros y compañeras tienen que soportar turnos extra, trabajar fines de semana, no tomarse licencia. Esa es la realidad de la OCE. Esa es la realidad de la empresa, del Estado que tiene que asegurarle el agua a la población. La segunda causa va más atrás. Ha sido público estos días. ¿Qué pasa con el agua? No con el agua potable, con el agua dulce de la cual producimos agua potable. Resulta que ahora aparecen todos los números de lo que muchos decimos hace un tiempo. La OCE tiene un montón de competidores. Martín lo dijo muy claro recién. Todo el modelo económico que impera en el Uruguay, que tiene décadas para atrás, cuya causa es arrodillarse frente al capital extranjero que viene por nuestros recursos, particularmente el agua, es la causa de fondo, que se llevan el agua antes de que llegue a la planta de la OCE para potabilizar. El modelo de la soja, de la celulosa, la forestación, todo en manos de extranjeros que se llevan la riqueza, particularmente el agua. Y de eso son todos responsables. Y lo otro que hay que decir, el agua está saliendo salada porque la estamos mezclando. La estamos mezclando con la poca agua dulce que queda. El problema es que cada vez queda menos y las lluvias como la del otro día, lamentablemente, no aportan una solución. Como muchos estiran la agonía, pero no revierten esto. Y lo que el gobierno dice y nosotros queremos decir es que va a llegar un momento que también se va a acabar la reserva de Paso Severino de agua dulce y van a tener que empezar o los cortes o el agua completamente salada. Y ahí, porque lamentablemente soluciones mágicas nadie hace llover, ni vamos a inventar el agua dulce. Pero sí es posible tomar medidas para que las desigualdades que ya existen en la sociedad no aumenten más frente a la crisis del agua. Lo primero, en el Uruguay más de 500.000 de uruguayos ganan menos de 25.000 pesos. También los jubilados, también casi 9% de desocupados. ¿Cómo hace esa gente para seguir la solución del Ministerio de Salud Pública? El que nos tiene que cuidar, que nos dice, les recomiendo usar agua embotellada. ¿Y cómo hace una familia con 25.000 pesos para gastar 300 pesos por día para pasarse agua embotellada? Tiene que haber transferencia económica directa. Y la primera es que no le cobren la tarifa de la OCE que le está mandando agua salada. Y no salada, y no bebible o segura, como salieron a decir por televisión, que se le va a acabar el diccionario de tantos eufemismos, a las escuelas, a los liceos, a los hospitales, a los CAIF, a las cárceles. Hay que mandar la agua potable, a que la traigan de donde está en el país. En el resto del país no está el problema del Santa Lucía. Que traigan y diseñen un plan real. Por supuesto que hay que gastar plata para eso. Por eso le exigimos al gobierno que más allá de anunciarnos por televisión las cosas, decrete la emergencia para que haya plata. Y plata hay, la tienen los que se la llevan siempre. Si nos recomiendan el agua embotellada como única solución y no hacen más nada, aumenta el precio. Hace 2 semanas desde FOSE dijimos hay que intervenir en el mercado del agua embotellada. A mí me mandaron hasta Cuba por esto. Yo la verdad que no sé para qué mandan a Cuba. Yo quiero que la clase trabajadora de mi país viva bien. Después que se manejen los otros. Ahora, hasta Cambado avisó que quebraron el stock. Los precios aumentaron. Vimos fotos de que acaparan. Se llevan 60 bidones. Los que pueden pagarla. Si no se fija el precio, que no es ninguna locura, el Estado fija el precio del pan y la leche hoy. ¿Por qué no puede fijar el precio del litro de agua embotellada? Para asegurar que todos accedamos de la misma manera. Si no hay gente que ni siquiera va a acceder a una botellita de agua. Y algo que ya hay rum por ahí de las cámaras empresariales. Porque ¿qué pasa? Mucha parte de la industria nacional utiliza agua de OCE. Y el agua de OCE es la que está saliendo ahora también para las industrias. Nosotros no queremos que justificados en la crisis del agua empiecen a haber seguro de paro o despidos. No queremos que sean los trabajadores los que paguen el costo de una crisis del agua muy mal manejada. Que el gobierno tiene que garantizar que ningún trabajador pierda salario por causa de la crisis del agua. Y finalmente, ¿cuál fue el otro anuncio del gobierno en plena conferencia? La tranquilidad vino por anunciar una inversión millonaria, el proyecto Neptuno. Lo primero que queremos decir, el proyecto Neptuno está en el Río de la Plata, de donde hoy está saliendo el agua salada. El proyecto Neptuno no prevé en su parte de planta sacar el agua. Es mentira que es una solución. Jamás sería una solución a esta situación y además es para dentro de no sé cuántos años.
y además del problema del agua salado dulce, el proyecto Neptuno, y por eso lo sostienen, es flor de negocio para sus amigos dueños de las cámaras empresariales. Lo que le cuesta $200 millones a las empresas privadas, le va a costar $800 millones a la OCE, que vamos a pagar todos a través de la tarifa. Es flor de negocio para el capital a costa del bolsillo de los trabajadores. Quiero aprovechar porque estamos convocando, porque el próximo martes 6 de junio el gobierno va a abrir las ofertas del Neptuno para después proceder a firmar el contrato, para comprometer el dinero de todos por 20 años. 20 años es el contrato del Neptuno. Estamos convocando una movilización y concentración al próximo mediodía, el próximo martes 6, a las puertas de la OCE para evitar que eso suceda. Los trabajadores somos los únicos que podemos evitar que regalen el agua potable al capital. Porque en esto, en plena crisis, los anuncios son de negocios. Mientras le dan agua dulce al capital, le siguen dando agua salada a los trabajadores. Y sí, es sequía, es saqueo, pero de fondo es capitalismo. Eso es lo que está detrás. Y por eso, como siempre, esto es clase contra clase. Y esa es la única solución. Y es por eso que somos los trabajadores los que tenemos que pelear, para que no seamos los trabajadores los que paguemos el costo de la crisis para defender el agua. Muchas gracias. Gracias, Federico. Arriba, compañeras y compañeros. Vamos a escuchar ahora a María Selva, de Redes Amigos de la Tierra. Buenas noches, compañeros y compañeras. Ya hace 21 años que se empezó a gestar la iniciativa popular impulsada por movimientos sociales, sindicatos, la academia, ecologistas, feministas, consumidoras, vecinas y vecinos que conformaron el Gran Frente, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, para defender el agua. Entendimos que esta era tan importante que había que consagrar su defensa en la Constitución de la República. El 31 de octubre del 2004, el 64,7% de los uruguayos respaldó la iniciativa popular para incluir en nuestra Constitución el articulado que habíamos redactado los movimientos sociales, estableciendo que el agua es esencial para la vida y que no es una mercancía. Es un bien común, que los servicios públicos de agua y saneamiento deben estar en manos del Estado y el acceso al agua potable y el saneamiento deben ser un derecho humano fundamental. La historia relata que fuimos el primer país en el mundo que estableció a nivel constitucional el acceso al agua potable y saneamiento como derecho humano, la preservación y la gestión sustentable del agua en los territorios, priorizando la conservación y la restauración de la naturaleza y de los ecosistemas que estaban sufriendo ya un gran deterioro. Se estableció también la gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras y la participación de la sociedad civil en todos los procesos de planificación y gestión y control de las cuencas hídricas. Se priorizó el agua para consumo humano sobre otros fines, priorizando algo que hoy no estamos viendo, lo social sobre lo económico, y que los servicios de agua potable deberían ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. El pueblo decidió que esto estuviera en nuestra Constitución y fuimos un ejemplo a nivel mundial. Recién en 2010, y tomando como referencia Uruguay, Naciones Unidas declara el acceso al agua y el saneamiento como un derecho fundamental. Durante todos estos años hemos militado activamente para que se instrumentara y se respetara el artículo 47 de nuestra Constitución. Hemos realizado propuestas, denuncias, hemos vuelto a juntar firmas cuando se aprobó la ley de riego, que es inconstitucional y que hemos denunciado. Hemos denunciado también el agronegocio transgénico, el forestal, el celulósico, el arrocero. También hemos realizado propuestas alternativas al modelo extractivista. No solo decimos a todo que no. Una alternativa es el Plan Nacional de Agroecología, que propone otra forma de producir y de relacionarnos con los ecosistemas, asegurando el cuidado al agua y la soberanía alimentaria. 21 años después, volvemos a salir a las calles para defender el agua en manos públicas, como a todas las empresas públicas este pueblo ha defendido, ante la amenaza de privatización que implica el proyecto Neptuno. Un proyecto que, como ya lo dijeron los compañeros, no ofrece ninguna solución a la situación que hoy estamos viviendo.
sino que por el contrario responde a intereses privados y exacerbará la vulneración de este derecho humano fundamental. Este proyecto no garantizará el agua de calidad, nos garantizará agua salada como la que estamos tomando hoy desde nuestras canillas. Además, mercantiliza el proceso de potabilización, lo cual atenta directamente contra nuestra Constitución. Pero también nos volcamos a las calles porque hoy el derecho humano al agua ya no está garantizado. La irresponsabilidad del directorio de OCE y las incongruencias de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente exacerban la peor crisis de abastecimiento de agua potable que hemos tenido en la historia. Hoy el área metropolitana y varios centros urbanos del país, como Minas, están sufriendo esta realidad. Ante las dificultades del acceso a un derecho humano fundamental como el agua potable, la falta de información clara y transparente que estamos teniendo sobre la calidad de agua y las reservas disponibles, la gestión irresponsable de nuestros bienes comunes, las limitaciones y recortes de la participación social en ámbitos fundamentales para la vida, estamos exigiendo de que una vez por todas se abran y se fortalezcan los espacios de participación. Desde ahí deben surgir las soluciones integrales a esta crisis. La emergencia hídrica implica una emergencia ambiental y las medidas deben estar a la altura. Las improvisaciones, la falta de acciones y errores de las autoridades están poniendo en riesgo la salud pública, cambiando los estándares, triplicando el cloro, doblando el sodio y abasteciendo con agua que por consumo directo puede afectar la salud de una parte muy importante de nuestra población. Ante la violación de un derecho humano fundamental, no nos podemos quedar callados ni calladas. Como gritamos en las calles desde el 22 de marzo, esto no es solo sequía, es también saqueo. Es saqueo al Santa Lucía, del agronegocio sojero, es saqueo del agronegocio forestal celulósico, es saqueo de los feedlots, es saqueo de los frigoríficos, como lo hizo el frigorífico de Pando. Es saqueo de las areneras que hasta en la noche destruyen nuestros ríos para construir carreteras. ¿Para qué? Para sacar la celulosa de Pueblo Centenario, de Paso de los Toros. Mientras, ¿qué hace el Ministerio de Ambiente? El Ministerio de Ambiente mira para otro lado, respaldando el gran capital y proponiendo falsas soluciones como el proyecto Neptuno y abandonando la cuenca del Santa Lucía. Exigimos soluciones estructurales ya, a corto y largo plazo, e información clara y certera sobre la situación actual y sobre cuáles son los escenarios futuros posibles. Que se plantee como solución el consumir agua embotellada es profundamente injusto. Que las embotelladoras envasen el agua de todas y todos sin pagar nada y nos la cobren en este momento de emergencia hídrica es obsceno. El Estado debería decretar que entreguen su producción al costo mientras esto dura, compañeros. El acceso al agua potable no puede quedar librado al mercado y al poder adquisitivo de cada familia. No es el pueblo quien debe pagar las consecuencias de un gobierno privatizador que ignora el cambio climático y fortalece un modelo productivo extractivista. El mandato constitucional exige reconocer de una vez por todas que el agua no es para la soja, no es para la celulosa, ni para las embotelladoras que la exportan y nos la cobran carísimo lucrando con esta emergencia. El agua es para las personas, los ecosistemas y no para el gran capital. La Federación de Funcionarios de OCE, el Instituto de Meteorología, investigaciones académicas, grupos interdisciplinarios, movimientos sociales y organizaciones que luchan por la injusticia ambiental, venimos advirtiendo ya hace varios años sobre la llegada de la crisis del agua y hemos sido desoídos sistemáticamente. La población no es responsable de la ausencia de planificación territorial.
la mala política de gestión de cuencas hidrográficas, el desmantelamiento y la falta de inversión de OCE que recién escuchamos por parte de los compañeros. No somos los trabajadores y las trabajadoras quienes debemos pagar con nuestra salud las consecuencias de un gobierno que elige mercantilizar y privatizar un servicio público fundamental para la vida, de financiar a la empresa pública que nos abastece de agua potable. No somos responsables y no podemos aceptar las consecuencias. Las autoridades del gobierno deben presentar respuestas y soluciones reales en forma urgente en los espacios de participación ciudadana para salir de esta situación. Sin justicia social no hay justicia ambiental. Venimos marchando, estamos hoy acá y estaremos, si es necesario, todos los días contra un modelo de la desigualdad que entrega y privatiza nuestros bienes comunes esenciales para la vida. Compañeras y compañeras, no es sequía, es saqueo. Muchas gracias, María. Y bueno, estamos llegando al final a cuenta de otras movilizaciones, de otros encuentros, porque en definitiva el pueblo uruguayo, no solamente la clase trabajadora, sino todos y todas en su conjunto, seguiremos en pie de lucha. Antes del final, quiero darle con todo gusto la palabra a nuestra secretaria general del PIT-CNT, la compañera Elvia Pereira. Para comenzar, compañeras y compañeros, quisiera mandar un saludo fraterno y nuestro apoyo a la familia, amigos, compañeras, compañeros del trabajador recientemente asesinado y alertar que situaciones como esta no nos pueden dejar indiferentes. Abrazar también a la familia, compañeras, compañeros, de la maestra de la Escuela 4, del colectivo, de la comunidad educativa, que ante la situación vivida, las autoridades insensibles dijeron: hagamos de cuenta que aquí no pasó nada. No es por ahí, no es por ahí, vaya nuestro saludo fraterno. Compañeras, compañeros, seguramente hoy estemos participando de una convocatoria que jamás creímos ni imaginamos que íbamos a estar defendiendo, ni más ni menos que el agua. A nadie se le hubiera ocurrido que un día como el de hoy, el Uruguay, las uruguayas y uruguayos, íbamos a estar en esta circunstancia. Una vez más nos encontramos en las calles, una vez más nos encontramos porque el gobierno no nos da respiro con su improvisación. En vez de poner foco en lo importante, decide intentar poner a uruguayos contra uruguayos. Nuestro camino, compañeras y compañeros, es el contrario. Como lo hemos demostrado una y mil veces, es unir a nuestro pueblo para no retroceder en los derechos humanos fundamentales como lo es el agua en esta circunstancia. Insisto, compañeros, ¿se imaginaban ustedes tener que hacer movilizaciones, actos, reclamando por el agua? Creo que a nadie se le hubiese ocurrido. No es momento de poner a uruguayos contra uruguayos, ni asignar culpas, porque no resuelve nada. Este gobierno se está dando el lujo de estar perdiendo agua en plena sequía y pretende que los trabajadores y trabajadoras, que el pueblo se quede callado. Porque si señalamos la mala gestión, es porque ponemos palos en la rueda. Ya lo hemos escuchado. Y además nos mandan a senadores al salir al cruce de los trabajadores
como pasó con compañeras y compañeros de CONAPROLE. Lo cierto es que a esto se le suma que estamos ante una crisis hídrica producida por una de las sequías más importantes de nuestra historia. Debería ser un llamado de atención y una oportunidad para plantearnos y replantearnos las formas de producción, el cambio climático, el cuidado de nuestros ricos recursos naturales y la promoción de una vida en sociedad amigable, justa y sostenible. Aunque también hemos llegado hasta aquí porque el gobierno no invirtió. Repito y recalco, no invirtieron lo que debían. Y sí, que ahora Juan, ese Juan, que somos todas y todos, Juan Pueblo, es el que paga, al que le meten las manos en el bolsillo, como dijo el presidente en el Parque Viera. Ahora bien, compañeras y compañeros, todo lo que estamos planteando tiene una responsabilidad institucional y es del gobierno. Un gobierno que no quiere hacerse cargo de la responsabilidad que le ha conferido el pueblo uruguayo. No logró prever ni anticipar esta crisis. Tampoco supo gestionar con mesura y tranquilidad necesaria para que la población comprendiera lo que estábamos viviendo. Ya lo decían los compañeros, ¿dónde estuvo la información? ¿Nos llegó a todos? ¿A todos de la misma forma? ¿O a través de las conferencias de prensa? Son ellos los que buscan polarizar las discusiones. Es este mismo gobierno que modificó en varios artículos, casi sin discusión, la ley de negociación colectiva hace un par de semanas, que elimina la ultraactividad de los beneficios alcanzados por las y los trabajadores que ahora caerán cuando venza cada convenio colectivo. O sea, todos los convenios o acuerdos que se logran con lucha y con negociación, hoy hay que volver a discutirlos. Tomemos conciencia de eso también, porque estamos discutiendo algo que tiene que ver directamente con modificaciones en las relaciones laborales en el Uruguay. Y como si esto fuera poco, dentro de las prioridades del gobierno no estuvo la inversión necesaria para asegurarnos el acceso al agua potable. No solo no previó la crisis que estamos viviendo, sino que la agravó al ajustar en las empresas públicas y continuar eliminando cargos al barrer en la OCE. Ajustó de nuevo con los de abajo. Desde el 2020 a la fecha se han perdido algo así como 1000 vacantes, puestos de trabajo en OCE, cargos que hoy, en esta situación de sequía, estamos precisando, porque mucha agua se está perdiendo, porque la OCE no tiene la cantidad de personal necesario y suficiente para solucionar las roturas. No podemos permitir que de ninguna manera que nos digan que evitemos comprar refrescos para comprar agua embotellada. Cada tanto me pregunto si alguna de estas autoridades conoce lo que sucede en cada rincón de nuestro país, urbano, rural. Lo que es una realidad es que el consumo de agua embotellada aumentó, y es entonces cuando me pregunto, ¿qué medidas se tomó para garantizar que la venta de agua no se transforme en un negocio de especulación como sucedió en la pandemia, por ejemplo, con los tapabocas? O como son Maya Oro,
no les decimos nada. ¿Es por eso que no vamos a decir nada y nos tenemos que callar? Las escuelas en la zona metropolitana, las autoridades han decidido brindar agua embotellada para aquellas que cuentan con servicio de comedor. Pero ¿saben qué? ¿Saben cuál es la realidad? Que aquellas que tienen comedor tradicional son las compañeras directoras de cada una de las escuelas las que tienen que buscar proveedores para que les abastezcan de esta agua necesaria para los niños y niñas. Sí, es así. Trabajadoras y trabajadores, una vez más nos tenemos que hacer cargo. Pero no está garantizado para todas y todas, ni para las funcionarias, funcionarios, docentes, sino simplemente para aquellos que hacen uso del comedor. Está bueno que se dieran una vuelta, presidente de la República, secretario de la Presidencia en alguna de estas escuelas y vean cuál es la realidad. ¿Saben verdaderamente cuántos compatriotas toman agua de la canilla porque no pueden acceder a la compra de agua embotellada? Como siempre, la desigualdad ataca a los sectores más vulnerables. Lo que antes era un derecho lo han convertido en un bien de lujo. No se resuelve con otorgar 2 litros de agua, porque el agua es esencial para vivir, para nuestra higiene, para cocinar y para consumir. Saludamos la iniciativa de la Intendencia Municipal de Montevideo que invita a nuestra organización PICNT y a la Intersocial a poner un pienso en cómo llegar a esos miles y miles que no acceden hoy al agua potable. Finalmente, compañeras, compañeros, es el gobierno el que nos obliga a salir a la calle a defender las relaciones laborales, el agua, la reforma de las jubilaciones, seguridad social, y después nos demonizan como que fuéramos nosotros los responsables de poner uruguayos contra uruguayos, trabajadores contra trabajadores. No somos nosotras y nosotros quienes alimentamos la grieta. Frente a esto, ¿cuál es nuestra respuesta? Tenemos la responsabilidad histórica de mantenernos unidos, luchar, pero luchar siempre juntas y juntos. Salir a las calles en unidad, siempre apostando al diálogo y siendo firmes en nuestros reclamos y en defensa de los derechos humanos. Es por acá, trabajadores y trabajadoras, es por acá, pueblo uruguayo. Es con diálogo, lucha, movilización y es en las calles donde nos vamos a hacer escuchar. ¡Salud!